Yo sí creo que ese mecanismo por lo menos se ha lentificado. Oscar, ¿qué es lo que está pasando a tu juicio? Es decir, ¿qué es lo que ustedes dejaron? Porque se supone que ustedes dejaron contratos por casi 100 millones de vacunas y estamos teniendo dificultades con el cumplimiento en la entrega de esas vacunas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Somos nosotros los que hemos fallado? ¿Nos han fallado los proveedores? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que efectivamente hay que poner paños fríos y ser objetivo, ¿no? Porque creo que las declaraciones del señor ministro Ceballos han generado un alboroto, digamos, una situación de incertidumbre, porque la sensación que queda es que no están llegando las vacunas y no se va a poder continuar con el cronograma. Y yo creo que no es tanto así. Y lo pongo en los siguientes términos, Nicolás. Como se anunció durante la gestión del presidente Sagasti, el Perú ha contratado por 98 millones de dosis, ¿ok? Y eso es perfectamente demostrable, están ahí los contratos, y lo resumo rápidamente. Con Pfizer se ha contratado por 32 millones y eso está llegando en forma normal, todos los meses llega de acuerdo a lo que ellos planifican y nosotros vamos pagando mes a mes. En segundo lugar, tenemos en orden, digamos, de magnitud, el contrato con Gamaleya, que es por 20 millones de dosis. Ese todavía no tiene fechas de llegada. Bueno, lo que se ha publicado sobre esto, Oscar, es que, o lo que se ha revelado sobre esto, yo no lo he podido confirmar completamente, es que las entregas recién serían a fin de año o a principios del próximo, porque esos mismos problemas ha tenido Gamaleya en otros países, ¿no? Retraso en las entregas, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que hay que negociar, ¿no es cierto? Se ha firmado un contrato, nos interesa que llegue eso cuanto antes, pero hay que negociar de acuerdo a su capacidad de producción. Pero ese no es el problema principal, porque tenemos otras reservas, digamos, para que nos permita esperar hasta fin de año con Gamaleya. Tenemos AstraZeneca por 16 millones, que eso está también contratado y debe empezar a llegar a partir de septiembre. Lo que corresponde ahí es ir negociando para que nos digan, porque ya nos dieron un calendario, una pequeña parte llega en septiembre y el grueso va a llegar octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿ok? Bueno, eso es lo que hay que garantizar que llegue. Y Sinopharm al futuro inmediato, a futuro inmediato. Eso es, como digo, por 14 millones de dosis en total. Luego tenemos Sinopharm. Con Sinopharm tenemos hasta el momento contratado y pagado por 16 millones. ¿Cómo así? 6 millones, mejor dicho, 3 millones llegaron hasta julio. Otros 3 millones están llegando ahorita, en agosto. El primer millón llegó la primera semana, el segundo millón se retrasó 5 días, ¿ok? Pero ya llegó el sábado pasado. Y el tercer millón llega la próxima semana. Ahí tenemos 6 millones. Y tenemos además contratado y pagado con Sinopharm 10 millones que debe llegar en septiembre, por lo menos una parte, y octubre, supongo yo, la segunda parte. Eso se suscribió en julio, digamos en la segunda quincena de julio, y se pagó en la última semana de julio, por decir. ¿Por qué? Porque Sinopharm ofreció que tenían 10 millones que podían destinar al Perú, y en ese momento, estábamos ya en julio, ya se había proclamado al presidente Castillo. Entonces, Sagasti tuvo la delicadeza, el presidente Sagasti, de decir, miren, no podemos contratar cuando ya hay otro gobierno, consultemos si están de acuerdo con estos 10 millones. Entonces yo consulté con el actual ministro Ceballos, con quien además nos conocemos, y no hay ningún problema de tipo personal, al contrario, coincidimos en muchos temas, y él dijo, sí, nos interesa,
por favor, contraten y paguen. Entonces, la última semana de julio, nosotros contratamos los 10 millones y pagamos. ¿Ok? Eso está publicado en el peruano, o sea, no hay ninguna duda. Eso debe llegar, como digo, en septiembre. Ahora, que llegue o no llegue, no depende del contrato que firmamos, ¿no es cierto? Depende de la gestión que hay que hacer. Oye, como cualquiera, ¿no? Si yo compro un televisor a la tienda, y la tienda me dice, ya, yo te voy a enviar. Oye, pero ¿cuándo, no? Yo ya te pagué. Pero Oscar, ¿de quién depende eso? O sea, ¿quién tiene que intervenir? Porque la experiencia que tuvimos con el gobierno de Francisco Sagasti fue que cuando él llegó prácticamente no había nada firmado a fines de noviembre. Y termina el gobierno en julio y tenemos 100 millones de vacunas contratadas y han llegado al Perú millones de dosis que ha permitido vacunar a muchísimos peruanos. O sea, se produjo un cambio, Nicolás, porque algo cambió, Oscar. Entonces, eso de bueno que cambió es lo que habría que sostener, ¿no? Lo que cambió, Nicolás, es la gestión. ¿Qué significa la gestión? Mira, todas las semanas teníamos una reunión los domingos con el presidente Sagasti, la premier Violeta Bermúdez, el canciller Alan Wagner, el ministro de Economía Waldo Mendoza, que es el que paga, ¿no es cierto? Y quien habla. Los 5. Todos los domingos, religiosamente. ¿Para qué? Para analizar el tema vacunas. ¿Por qué? Te cuento cómo ha sido con Pfizer y eso se ha repetido en todos los casos. Con Pfizer se inició una negociación en el periodo de Vizcarra y se perdió. ¿No es cierto? Todos sabemos eso, se dejó y se retomó con el presidente Sagasti. Entonces, pero ¿cómo negocian los países? ¿Y con quién negocian? No negocian con el otro país, negocian con las empresas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes nos representan en los países donde están las empresas? Nuestros embajadores. En el caso de Pfizer, y es igual con Moderna y con Johnson Johnson, es nuestro embajador en Washington. Obviamente es nuestro representante para no solo frente al gobierno norteamericano en lo que corresponda, sino con las empresas con las cuales el Perú quiere negociar, ¿no es cierto? Vacunas. E igual con nuestro embajador en Inglaterra para AstraZeneca, nuestro embajador en Moscú para Gamaleya, nuestro embajador en Beijing para Sinopharm. Es así. Entonces, es Cancillería quien tiene, además nuestros embajadores son excelentes negociadores, ¿sabes? Es una experiencia, la diplomacia peruana desde hace muchos años, en todos los terrenos. Y obviamente capitaneados por el canciller. Bueno, exitosa. El canciller, así es. Y Ministerio de Salud, que es la parte interesada. Oye, nosotros necesitamos tanto de vacunas, necesitamos en este cronograma, hay que garantizar, parte nos llega por Pfizer, parte tiene que llegarnos por Sinopharm, etcétera. Eso es Ministerio de Salud. Y poco a poco ha ido involucrándose también en las negociaciones directas con las empresas, de acuerdo a cómo iban negociando. Entonces, el ejemplo de Pfizer, nuestro embajador en Estados Unidos, pero con una intervención directa del presidente Sagasti, porque tenía contactos y demás, y a la cabeza de la empresa, decir, Perú quiere comprar. Pfizer recibía de todos los países del mundo, ¿no es cierto? Pedidos. Pero si hay un trabajo coordinado como que lo hubo, nuestro embajador, el propio presidente, otros contactos. ¿Y tú crees, Oscar, dijo, okay, ¿tú crees, Oscar, que esa secuencia que has descrito se ha perdido? Es decir, que en todo caso, si tú pudieras, porque las preguntas son dos, ¿no? O sea, lo que deberían hacer es lo mismo que estaban haciendo ustedes y que funcionó. Pero lo segundo, que no habría que perder, como dicen los gringos, el know-how que ustedes han adquirido. O sea, no es posible que se haga un equipo de gente que pueda ayudar con este tema de las vacunas, porque ahora resulta que todo indica que va a ser probablemente necesaria una tercera dosis o una dosis de refuerzo, el booster que hablan los gringos, que tiene que ser aplicada, se supone, a los 8 meses, ¿no? O sea, vamos a necesitar comprar más. Entonces, ¿no sería posible que ustedes, los que tuvieron experiencia en esto, se incorporen de alguna manera? Mira, Nicolás, el presidente Sagasti lo mencionó y lo hemos reiterado los ministros,
que el proceso de transferencia ha sido tan breve que nosotros estamos en disposición de seguir apoyando ad honorem, obviamente, a los diferentes ministros en las gestiones que hay que continuar, y en el caso de salud y con relación a las vacunas, con mayor razón, ¿ok? Igual, Cancillería, los embajadores no han cambiado, son los mismos, salvo el de Washington, que por edad ha sido, ya tenía que pasar al retiro y está nombrándose ahora. Claro, pero los embajadores siguen. Oscar, lo que ha habido una controversia en las últimas horas a raíz de una declaración, es decir, sobre el papel de Héctor Béjar y la responsabilidad que podría haber tenido Héctor Béjar en el problema de las vacunas. Mira, podemos escuchar, si lo permites, Oscar, lo que dijo Hernando Ceballos el día de ayer, por favor. La llegada de las vacunas tiene un cronograma. El retraso de las vacunas Sinopharm es muy anterior al problema que ha habido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y además hay un cronograma, y si hay alguna modificación justamente en que se acelere la llegada de las vacunas. Por esa razón, si hubiera habido algún problema, no hubiéramos superado la cantidad de vacunas, como les di en el cuadro que ustedes han recibido. O sea que no tiene nada que ver el problema del ex canciller Béjar, que se ha producido en los últimos 3 días, con que efectivamente en el mes de agosto el volumen global de vacunas hubiéramos preferido que fuera mayor todavía. Hemos logrado que algunas se adelanten, pero no tiene nada que ver con el tema de Cancillería, ¿no? Si no, yo lo diría con toda honestidad, ¿no? Porque eso no sería ningún problema del sector salud. ¿Tú qué piensas sobre esto, Oscar? ¿Tú crees que, porque algunos interpretaron que tú de alguna manera estabas criticando el hecho de que el canciller, cuando lo era Héctor Béjar, ponía más el acento en asuntos más políticos, por ejemplo, el Grupo de Lima, o sea, la circunstancia esta en la que se ha constituido esta mesa de negociación en México, ¿no? Auspiciada por el Reino de Noruega, donde están representantes del gobierno de Maduro y de la oposición encabezados por Juan Guaidó? A ver, esa pregunta tiene 2 ángulos. El primero de ellos es que tendría que quedar muy claro a qué hacía referencia el doctor Ceballos cuando dijo no están llegando las vacunas. ¿Cuál era el problema? Porque yo creo que ahí parte la incertidumbre y la desazón, digamos, nos quedamos sin vacunas. Para el mes de agosto se habían previsto 8 millones de vacunas que están compradas y pagadas, ¿ok? Los 2.800.000 de Pfizer están llegando en sus fechas, en los vuelos que ha dicho Pfizer, por lo tanto, eso no es problema, ahí no hay ningún retraso. En los 3 millones de Sinopharm, 1 millón ya llegó. El segundo millón se retrasó 5 días, pero ya llegó el sábado pasado. Y el tercer millón llega la próxima semana. Eso no debiera inquietarnos. Y además hay 2.200.000 que llega por COVAX Facility. Y eso debe llegar la próxima semana o los últimos días del mes. Con eso se completan los 8 millones. Entonces, cuando el ministro Ceballos dice no está llegando, ¿a qué se refiere? ¿El millón que se retrasó 5 días pero que ya llegó? No puede ser eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, él debe estarse refiriendo tampoco a Pfizer, porque eso está llegando, a los 2 millones que deben llegar vía COVAX Facility. Si hubiera dudas de que va a llegar, eso requiere gestión. Entonces, ¿quiénes tienen que participar en esa gestión? Conjuntamente, Cancillería, porque nuestro embajador en Ginebra es quien representa al país ante la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto el mecanismo COVAX Facility. Y el Ministerio de Salud, que tiene una relación directa también con la OMS y que se relaciona directamente con el representante de la OMS-OPS en Perú. Entonces, los 2 ministerios. Si hay alguna duda de si va a llegar o no va a llegar, no hay que sentarse a esperar, ¿no es cierto? Hay que gestionar. Pero hay otro aspecto importante, Nicolás. Se ha
contratado y pagado 10 millones de dosis con Sinopharm. ¿Cómo fue esto? En julio, la empresa Sinopharm nos dijo, tenemos 10 millones para contratar con Perú. ¿Les interesa? Obviamente nos interesa. Claro, es la historia que contaste, ¿no? Que consultaron con Ceballos. Así es. Y que el asunto con el procedió. Ceballos. Y él nos dijo, sí, entonces contratamos y pagamos. Y eso debe llegar en septiembre. Si hay alguna duda de que va a llegar o no va a llegar, no depende pues de quienes contratamos y pagamos en julio, ¿no es cierto? Depende de la gestión esta que digo y que se venía haciendo con Cancillería y el Ministerio de Salud. Entonces, yo sí creo que ese mecanismo por lo menos se ha lentificado. El mecanismo que venía haciendo semanalmente una gestión, porque eso pasa, claro, ¿no es cierto? Claro, es decir, tú, dice, o sea, ya, pero digamos... No puedo ahorita, puedo después. Claro, pero yo creo que lo La gran ventaja de Perú, te paso nomás esta idea, es que se ha negociado con todos. Con todos. Todos. Con Washington, con Moscú, con todo el mundo. Entonces, falla uno, está el otro, ¿ok? Pero eso hay que gestionarlo. Y yo creo que efectivamente la actuación de Cancillería se ha lentificado. De lo que sabemos, esos mecanismos están ahí para activarlos, pero no están actuando. Y obviamente ahora hay una situación de acefalía que preocupa, ¿no es cierto? Que tendría que ser resuelta el día de hoy, ¿no? La responsabilidad de la Cancillería, la principal responsabilidad de Cancillería de Perú, pero no solo de Perú, de todos los países, es conseguir vacunas. Esa es la principal responsabilidad. Claro que y creo que ahí tenemos que activar los mecanismos que ya venían funcionando, y con eso se resuelve las inquietudes del señor ministro de Salud. Es decir, yo no he inventado que hay situación que va a faltar vacunas. ¿Quién lo ha dicho? No, está bien. El ministro. Está bien, pero por Entonces, eso... ¿Y por qué lo ha dicho? ¿Con relación a qué? A las gestiones que están pendientes por hacer. Entonces hay que retomarlo y se resuelve. Se resuelve, Nicolás. Ahora, Oscar, yo tengo confianza, o sea, en conclusión, tanto de Cancillería como del MINSA. Claro, pero, o sea, digamos, de lo que se trata es de enfrentar el problema de las vacunas con la mayor responsabilidad y eficiencia. Y eso parte de rescatar lo que funcionó. ¿Qué es lo que funcionó? La reunión semanal del presidente, el canciller, el ministro de Economía, el ministro de Salud, ¿no? Para hacer todo lo que haya que hacer en relación a las vacunas, ¿no? Es decir, para recibir la información de cómo va marchando, de cuánto dinero se necesita para pagar contratos, porque ahí va a estar el cajero, el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Salud para informar sobre cuáles son los requerimientos y la Cancillería para informar cómo van las negociaciones. Ahora, el tema es que ustedes, como equipo, adquirieron una experiencia, tejieron una red de contacto y transferirlos es un proceso, no es que pasas una lista de teléfonos y de contactos, hay un tema ahí de relaciones incluso interpersonales, ¿no es cierto? Y ustedes están dispuestos a eso, es decir, que el presidente Castillo les pide, por favor, dennos una mano para salir de esto, ¿no? Para que no perder el ritmo, por así decirlo, ¿no? Totalmente, por supuesto que sí. Además, Nicolás, claro, tú dices el know-how, el saber cómo hacer, ¿no es cierto? Claro, no le vamos a decir al presidente Castillo, oye, reúnete con tu canciller. No vamos a decir eso. Lo que contamos es la experiencia que ha funcionado. De repente ellos tienen otros mecanismos que funcionan. Ok, pero lo que tiene que haber es una coordinación permanente. Entonces, el mensaje que yo quiero transmitir es al doctor Ceballos, lo que ya le dijimos personalmente en su momento, lo que hace que él lo ha dicho público y ha generado una incertidumbre. Por eso lo decimos públicamente. Esa incertidumbre se resuelve haciendo gestión cotidianamente respecto a la llegada de las vacunas sobre la base de lo que ya está contratado y pagado, y otra parte está contratada y todavía no pagada. Bueno, todo eso requiere gestión. Y eso es lo que creo que debe hacerse. Yo creo que hay las capacidades
tanto en Cancillería como en el MINSA, de continuar con esa labor y todo el apoyo que podamos brindar. Yo estoy seguro que Waldo Mendoza no tiene ningún inconveniente en decirle a Pedro Frank que mira, los pagos se hacen así, así, etcétera, etcétera. Y el canciller Wagner, con mayor razón, pues, ¿no es cierto? Están en la casa, él es antiguo, él es un activo, digamos, ¿no? Es un activo de la Cancillería es un peruana. Activo de la Cancillería. ¿No es cierto? Y él ha negociado, pues. Ahora, esto significa, digamos, si se propone crear. Si se propone crear una especie, en algún momento se habló del comando vacuna, ¿no? Digamos, ya. Ponle el nombre que quiera. Aprovecho lo que has dicho. Quienes se autodenominaron el comando vacuna nunca fueron el comando vacuna, ¿no es cierto? Y el real comando vacuna es este grupo que se reunía. No, por eso te digo, ponle el nombre que quieras, ya, pero, o sea, digamos, de lo que se trata es de rescatar esa experiencia y de usarla a favor de los intereses del Perú y de transferir toda la red de contactos, de relaciones que se han tejido y que no es pues de un día para el otro que haces esa transferencia. Y como tú mismo has señalado, ha habido muy poco tiempo para la transferencia de gobierno, lamentablemente. Ahora, con algo más, Nicolás. Sí. Con algo más. Que es lo siguiente. Para ordenar un poco eso y se tenga clara la idea. Hay 4 niveles de negociación, si tú quieres que tiene que continuarse. El primero es todo lo que ya está contratado y pagado. Hay que hacer que eso llegue, ¿no es cierto? Ese es lo más inmediato. Y eso, el grueso de eso contratado y pagado que está por llegar es 10 millones de Sinofar. ¿Ok? Esa es una negociación que tiene que quedar clara. Lo segundo es lo que está contratado y todavía no está pagado. Ahí ponemos AstraZeneca, una buena parte con 11 millones de COA Facility, ahí está Gamaleya, etcétera. Ese es otro nivel de negociación y hay que precisar el cronograma de cómo eso camina. Un tercer nivel de negociación es todo lo que no está contratado y que por lo tanto no están dentro de los 98 millones de dosis, pero que el contrato se había avanzado. Ahí hay los siguientes contratos. El de Johnson & Johnson, que está muy avanzado, ese ya está casi para la firma, y además ya se avanzó el reconocimiento de la vacuna aquí en Dijimil, está inscrito desde julio. La negociación con Moderna, que nos dijeron, lamentablemente no vamos a poder hasta diciembre, y recién por ahí podemos llegar, y sobre todo el próximo año. La negociación con CureVac, detrás de CureVac está Bayer, o sea, es Alemania, es una buena vacuna, pero eso también está retrasada. Y con Sinovac, que es también China, que es la que se ha puesto masivamente en Chile, 90, ¿no? 90% en Chile ya ha funcionado bien. Entonces, ahí hay 4 negociaciones, lo que sería un tercer nivel, que es nuevos contratos, ¿ok? De acuerdo. Están unos más avanzados ahora, tu recomendación, por ejemplo, en esta reunión... El nivel es... No, sí, te escucho, perdón, no, pero pensé que eran 3, pero dale. No, decía, el cuarto nivel es lo que viene para el 2022. Entonces, ahí se han llegado a 3 acuerdos de intención. O sea, se ha acordado con Moderna para lo que puede ser el financiamiento de las vacunas para el 2022. Y ahí está esta cosa del booster shot y demás que están preparando. de la vacuna de refuerzo. También para la continuidad del 2022, que también están haciendo su booster shot. Y 3 con CureVac, que también ha dicho para el 2022. Entonces, hay 4 niveles de negociación y hay que armar todo el tejido, ¿no es cierto? Porque eso va cambiando también. Nosotros hemos hecho un diseño, pero... además hay que ser conscientes de que estamos en una puja, que hay otros países que están detrás de lo mismo que nosotros. Y yo me imagino que una de las primeras recomendaciones es
Una cosa es que te sientes a discutir y decir, yo tengo un contrato firmado cuando hay 40 países que están en la misma situación que tú, a que tú te sientes y te digas, tengo un contrato firmado y ya te pagué. Entonces, si ya te pagué, estoy en mejor posición de negociar. Entrégame, ¿no? Así Pero es. eso ya son cosas que Así ustedes, es. me imagino, han aprendido en este proceso. Yo tengo dos preguntas finales, Oscar, para no retenerte más. Sí. El exministro Zamora ha dicho que él recomendaría hacer el foco, o sea, no seguir bajando el rango de edad en la vacunación. Es decir, si tenemos la previsión de que la tercera ola es inminente y que las personas de mayor riesgo son las de mayor edad y las personas con comorbilidades, entonces lo razonable, por lo que entiendo de lo que él está diciendo, es concentrémonos en que todas las personas mayores de 60, mayores de 50 y hasta mayores de 40 estén vacunadas y las personas con comorbilidades. Es decir, en las próximas semanas, en vez de poner el acento en que baje el rango de edad, que terminemos de vacunar a los que podrían ser más afectados por una tercera ola. ¿Te parece razonable eso? No necesariamente, porque eso ya se está haciendo. Entonces, ya estamos empezando con los de 30, ¿no? Y hay regiones, Tacna, por ejemplo, ya avanzó con los de 30. Están en 23, los creo. adultos mayores, se empezó con los adultos mayores. Claro, hay retrasos, hay lo que llaman los rezagados. Ok, hay que continuar y todas las semanas se está vacunando a rezagados. Pero eso no debería perder la visión en que los grupos más jóvenes son importantes por dos razones. Exitosa. Uno, el empleo, es decir, los de 50 y 40 son parte de la PEA, pero también son los de 30 y 20. Claro. ¿Cierto? Entonces, si nosotros queremos reactivar la economía, tenemos que tener esa población también vacunada, protegida. Y en el caso de los adolescentes, que es hasta donde se ha avanzado ahora, de 12 a 17 años, es retomar la presencialidad en la escuela. Entonces, claro, yo entiendo las recomendaciones de Víctor, pero está olvidándose de dos flancos muy importantes. Uno, la productividad, la producción, y para eso la PEA 20 y 30 es importante. Y dos, la presencialidad, que ya se empezó. Mira, en la vacunación de los maestros rurales, 200.000 casi ya está culminada. Y por lo tanto eso permite la presencialidad en las zonas rurales. Eso es de los próximos meses, de estos meses del segundo semestre. Pero con la vacunación de los grupos etarios 20 y 30, se completa la vacunación de los maestros hasta fin de año, porque ya como los 40 y 50 hemos vacunado, hay 600.000 maestros en el país, 200.000 rurales, eso están casi todos vacunados, quedan 400.000. De esos 400.000, 200.000 ya han sido vacunados porque son de 40 y de 50. Pero nos está faltando... Son los maestros más jóvenes. Esos hay que terminar de vacunar hasta fin de año. Y está previsto en el último trimestre vacunar a los de 12 a 17. Entonces, eso, ¿en previsión de qué? Exitosa. De retomar la presencialidad. De repente, si se avanza, en parte, el último trimestre, pero con seguridad, el próximo semestre, o sea, el primer semestre del próximo año. Entonces, yo creo, entiendo la preocupación de Víctor, ¿no es cierto? Pero eso no debe hacernos olvidar estos otros elementos que permiten una estrategia global como país que resuelve varios de los flancos que están planteados. Tenemos que terminar por hoy aquí, Oscar. Me queda el tema de las pruebas, pero yo quisiera que dejemos eso para otro momento, para otra entrevista. Y espero que la próxima vez que hablemos, y que ojalá sea pronto, me cuentes que los han convocado y que están colaborando con estas reuniones semanales del presidente y el equipo de ministros claves con el tema de la vacuna. Ojalá que sea así. Oscar, muchas gracias. Ojalá, mira, con mucho gusto. Para mí sería una gran cosa, pero aunque no nos convoquen, siempre creo que deberían escuchar cómo ha sido la experiencia anterior
y retomar lo bueno, digamos, que se pudo haber hecho en función del país, ¿no es cierto? Y todos estamos trabajando por lo mismo.